nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la actualidad provincial. Está nuestro compañero de tareas, Germán Mangione, para hablar de algo que, bueno, parece el cuento del gran bonete, de la buena pipa, no termina nunca, y es la deuda nación-provincia. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen Bien, viernes. bien. Bueno, de eso se trata un poco la columna de esta semana, porque tuvo un nuevo capítulo, esta, vamos a decir así, novela económica que viene llevando adelante la provincia con el gobierno nacional en torno a una deuda, que vamos a hacer un poquito de historia para entrar en tema, una deuda que tiene que ver con una retracción de la coparticipación federal que desde 2006 hasta 2015 el gobierno nacional le hacía a la provincia de Santa Fe un 15% de la coparticipación, y esto tuvo su punto más álgido en noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que debía pagarse no solo a Santa Fe, sino también a Córdoba y San Luis, a las tres provincias que habían realizado un juicio a la Nación, debía pagarse esa deuda que se había generado por la retracción de 2006 a 2015. Y además debía dejar de retraer ese 15% de la coparticipación que manda la Nación todos los años y todos los meses a la provincia de Santa Fe. En aquel momento, recordemos, noviembre de 2015, todavía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema da un plazo de 120 días para que se haga efectivo el fallo judicial. En aquel momento hubo algunas idas y vueltas en el cambio de mandato entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, porque mediante un decreto la exmandataria autorizó a que se dejara de detraer a todas las provincias este 15%. Esto fue apelado por el gobierno de Mauricio Macri y mediante un decreto quedó firme que los que podían cobrar esa deuda eran la provincia de Santa Fe, como decíamos, la provincia de Córdoba y la provincia de San Luis. En aquel momento el gobierno provincial decía, bueno, no nos importan los decretos, no nos importa la cuestión administrativa, porque esto es un fallo judicial y nosotros tenemos que cobrar. 120 días, decíamos, desde aquel noviembre de 2015 era el primer plazo. Bueno, ese plazo, por supuesto, ya sabemos, no se cumplió, pero a partir de mayo de 2016, el gobierno de Mauricio Macri dejó de quitarle el 15%. Dejamos la deuda aparte, no se negoció en aquel momento, pero dejó de quitarle a las provincias el 15%. Ante la falta de respuestas, la provincia de Santa Fe, en octubre de aquel año 2016, vuelve a hacer un reclamo en la Corte Suprema de Justicia. Digo, para ir pensando cómo llegamos hasta acá. Diciembre de 2017, una fecha clave, diciembre del año pasado, se firma entre el Gobierno Nacional y 23 de las provincias argentinas el conocido consenso fiscal. Un consenso que tiene que ver con lo impositivo, pero que esencialmente le decía a las provincias que para poder pensar en cobrar y seguir recibiendo gran parte de los fondos que manda Nación, debían renunciar a los juicios que tenían, a las sentencias que tenían firmes en la Corte Suprema de Justicia. Esto hizo que, por ejemplo, la provincia de San Luis decidiera no firmar aquel consenso fiscal, alegando que no iba a renunciar a lo que ya había ganado. Bueno, la provincia de Santa Fe fue uno de los que sí firmó, con la promesa, decía aquel consenso, de que en marzo de este año, marzo del 2018, se iba a dar una fecha y una forma de pago de lo que, según los cálculos provinciales, y atiendan este número, asciende hoy a una deuda de 54.000 millones de pesos que tiene la Nación con la provincia. A esta altura ya sabemos que llegó marzo, la deuda no se canceló, pero tampoco hubo una fecha cierta de pago. Siguieron las negociaciones y este mes hubo novedades porque el gobierno nacional dijo que podría llegar a pagarse esa deuda o parte de esa deuda con bonos e inclusive con obra pública, pero no con efectivo como pretendía el gobierno provincial. Otra de las discusiones que se desataron es el monto. Un monto que la provincia calcula, decíamos, en 54.000 millones de pesos a esta altura, pensando en los intereses, y que la Nación reconoce solamente en 32.000 millones. El nuevo capítulo se da esta semana, decíamos, cuando es convocado Gonzalo Saglione, el ministro de Economía de la provincia, a una reunión en el Ministerio de Hacienda de Buenos Aires. La expectativa, por supuesto, de la provincia tenía que ver con que se discutiera finalmente un monto y una forma de pago de esta deuda. Bueno, comentan algunas fuentes cercanas al Ministerio de Economía que no solo no se discutió el tema, sino que en el camino
le cambiaron a Zaglione los interlocutores, lo recibió una cuarta línea del Ministerio de Economía, cuando la discusión iba a ser directamente con las principales referentes del Ministerio de Economía, y no solo no se habló del pago de la deuda que tiene la provincia, sino que además el planteo que hizo el Ministerio de Economía es que la provincia, en el marco del acuerdo que el Gobierno Nacional hizo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ajustar algunas cuentas de cara a la sanción del presupuesto de este año, principalmente en lo vinculado a salud, a educación y a infraestructura. Y uno de esos puntos es el achicamiento de algunas obras que se habían prometido. Bien decía esta semana Miguel Lifchit, lo que vemos es el federalismo al revés, las provincias poniendo en vez de recibir lo que tienen que recibir. Estamos hablando, para tener idea, de un recorte que sería en total a nivel nacional de 300.000 millones de pesos, y a las provincias, propone la Nación, le toca afrontar 100.000 millones de pesos. Paralelo a esto, digo, y para pensar un poco la realidad de las cuentas provinciales, mientras no llega este pago de deuda, que recordemos la provincia calcula en 54.000 millones de pesos, ayer el Senado provincial volvió a dar media sanción a una nueva toma de deuda externa por parte de la provincia en más de 500 millones de dólares. Si uno suma toda la deuda que ha tomado la provincia desde 2015 para acá, desde que inició esta discusión, estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares. Traducidos hoy al cambio, estamos hablando que la provincia se endeudó por más de 30.000 millones de pesos. Le diría un poco menos que lo que le debe la Nación a la provincia. Algunos, inclusive, esta semana en la legislatura, algunos proyectos apuntan a decir, bueno, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no pagamos algunas deudas que tiene la provincia con la Nación, como la eléctrica, la del aumento de tarifas, con bonos provinciales? Y total, dicen que van a pagar esa deuda. Bueno, un nuevo capítulo de esta novela que uno ya no sabe cuándo va a terminar, ¿no? Y las provincias hay que recortar, pero seguimos subsidiando a Buenos Aires, ¿no? Seguimos subsidiando a la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, aquí el litro de nafta super vale 32.50 y en Buenos Aires vale 29. Entonces, y agregamos un dato, digo, ese pacto fiscal que nos hizo renunciar al juicio que habíamos ganado, lo que centralmente hace, o el beneficio que centralmente tiene, es para Buenos Aires, que empezó a recibir 20.000 millones más. Totalmente. Germán, gracias, muy amable. Germán Mangione, acompañándonos como todos los viernes con esta columna, todos los viernes con un tema que tiene que ver con el interés de todos, fundamentalmente.